Mi nombre es Matías y te voy a mostrar la guía que usamos con mi equipo para saber qué es lo que nos conviene automatizar y qué no. Vamos a ver un concepto clave que es el ROI de la automatización, que nos permite decidir y saber cuánto nos estamos ahorrando a la hora de automatizar. Esto nos va a permitir decidir si conviene automatizarlo ahora, si conviene automatizarlo más adelante o si es una tarea que no conviene automatizarlo porque el costo es mucho más grande que lo que nos vamos a ahorrar luego de automatizarlo. Te voy a enseñar el paso a paso de cómo calcular esta métrica, cómo entender el resultado y también al final del video vas a tener un ejemplo real de cómo se vive el día a día al usar esta métrica para saber si conviene automatizar o no conviene automatizar. Bien, este tutorial está bastante bueno porque va a hacerte que te ahorres mucho tiempo y también mucho dinero, que es importante. También te va a permitir ser un poco más profesional a la hora de presentar una automatización, tanto sea en tu propia empresa o si estás trabajando para otros negocios ayudándole en el crecimiento empresarial. Aparte de esto, es una métrica que se puede utilizar en todo. También es una métrica que se utiliza mucho en marketing digital a la hora de hacer publicidad con anuncios de pago, por ejemplo en Meta Ads o en Google Ads. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué tenemos que medir antes de automatizar? Bien, antes de comenzar cualquier automatización, lo ideal es saber que si realmente vale la pena automatizarlo. Si es una tarea que nos demanda mucho tiempo todos los días y conviene sí o sí automatizarla. Después de eso tenemos que saber primero si es una tarea repetitiva. Hay algunas tareas que llevan tanto trabajo de hacer, o sea, tienen un sistema tan complejo que por ahí necesitan una conciencia humana sí o sí para tomar una decisión. Tratar de hacer una automatización que refleje eso nos puede llevar tanto tiempo y cometer más errores aún de lo que deberíamos cometer al hacerlo manualmente. Entonces hay tareas que no convienen automatizarlas. Algún ejemplo sería definir el precio de un presupuesto antes de enviarlo. Es muy necesario, antes de enviar el presupuesto, que lo envíe, por ejemplo, un agente de inteligencia artificial, conviene que lo vea un agente humano para definir si realmente el precio está de acuerdo al bolsillo del cliente o si el cliente quizás pidió con anticipación una forma de pago. Entonces todas esas cosas por ahí se cometen muchos errores al automatizarlo. Para esto necesitamos una métrica simple, que en este caso entra el ROI de la automatización, que es una métrica, como ya lo dijimos, que se utiliza en muchos ámbitos. Y la pregunta guía es, ¿esto me va a ahorrar tiempo y plata o me lo va a hacer perder? Estas son preguntas y conceptos que tenemos que tenerlo muy claro antes de aplicar esta métrica y aplicar una automatización en sí. Bien, vamos a aprender cuál es la definición real del ROI. El ROI en una automatización es una métrica que mide el retorno a la inversión. Esta métrica se aplica para saber cuánto es la ganancia real que vamos a tener luego de una inversión, teniendo en cuenta su gasto inicial. Por ejemplo, si tenemos un ROI muy alto, quiere decir que el ahorro va a ser mucho más grande que el costo de construcción de esta automatización. En este caso va a valer mucho la pena automatizarlo, se va a amortizar rápido y es un sí rotundo a la pregunta ¿vale la pena automatizar o no lo vale? Después, si tenemos un ROI muy bajo, el ahorro va a ser muy parecido o casi igual al costo de construcción o a la inversión en el caso de que nosotros le paguemos a una agencia para realizar esta automatización. Entonces el ahorro va a ser muy limitado. Quizás ahorramos muy poco o quizás ahorramos casi nada, incluso se puede equilibrar. Entonces en este caso quizás se conviene hacer otra cosa o se puede esperar un poco más porque quizás en 3 o 6 meses vamos a darnos cuenta de que en ese tiempo sí va a convenir automatizarlo, ya que en 6 meses quizás el negocio crezca más, por lo tanto va a llegar un punto en el que esa automatización sí va a ser necesaria y sí va a tener quizás un ROI más alto. Y un ROI negativo quiere decir que el costo de construcción de esta automatización es mucho más grande que el ahorro que nos va a brindar. Entonces termina saliendo mucho más caro de construir y por lo tanto no se justifica esta inversión. O sea, directamente descartamos esta automatización. Ahora bien, vamos a ver lo que es la fórmula del ROI.
va a ser bastante simple y lo van a entender rápido. El ROI prácticamente es el ahorro menos el costo sobre el costo por 100. Se multiplica por 100 porque la unidad es porcentual, por lo tanto nos va a dar un valor de, por ejemplo, 100%, 150%, 80%, etc. Y el ahorro lo podemos ver, por ejemplo, como las horas liberadas por mes cuando una automatización está funcionando. O sea, cuántas horas me libera esta automatización, eso va a ser el ahorro. También lo podemos ver en costo, en dinero, ya que la hora que nos va liberando también tiene un costo. Por ejemplo, si tenemos un empleado de que está trabajando por tanto valor la hora, hagamos un ejemplo de $10, entonces podemos reflejar las horas liberadas también. Y el costo lo podemos ver en el tiempo total que cuesta construir esta automatización, las horas técnicas y también, bueno, por ejemplo, entran las pruebas, las mejoras, todo esto que nos va a costar. Esto también lo podemos ver en un tema de dinero, porque, por ejemplo, si contratamos un servicio de inteligencia artificial o le pagamos a una agencia, esta agencia nos va a cobrar seguramente un mantenimiento y seguramente nos va a cobrar un costo inicial para generar la automatización amoldada a tu negocio. Perfecto. Ahora vamos a lo mejor de lo mejor, que es verlo en un ejemplo real. En este caso vamos a aplicar un ejemplo un poco más fácil como para entrar en contexto y visualizarlo de una mejor manera. En este caso va a ser un ejemplo de una planilla de stock. Esta planilla de stock puede estar hecha en Excel, en un Google Sheet o en cualquier otra herramienta. Hay muchos negocios como por ejemplo los e-commerce que trabajan con estas planillas de stock, donde tienen, por ejemplo, si es un e-commerce de ropa que se encarga de solamente indumentaria, puede tener ropa de un montón de estilos, de un montón de géneros, tanto de niños, mujeres, hombres, por lo tanto tienen un amplio stock. Y muchas veces, incluso al día de hoy, nosotros vemos que tenemos clientes que venían trabajando con una planilla de Excel donde la completaban a mano. E incluso hemos visto clientes que completaban planillas en una hoja de cuaderno como se venía haciendo antes, por supuesto. Esto es a lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces está muy bueno verlo. En este ejemplo vamos a tener un escenario donde actualizar esta planilla se hace diariamente. Por ejemplo, todo lo que se vendió ayer se actualiza mañana. O sea, mañana hacemos el control nuevo del inventario del stock y revisamos qué es lo que se vendió. Por ejemplo, no sé, tuvimos 30 ventas. Bueno, entonces necesitamos actualizar esas filas de cada producto que se vendió para saber cuánto nos está quedando en el stock y saber si hay que reponer o no. Hagamos un ejemplo de que en ese e-commerce tenemos a una persona que se dedica 2 horas por día a realizar la actualización de este stock. Entonces, si trabaja 2 horas por día y lo multiplicamos por 22 días laborables que tenemos en el mes, pueden ser más, por supuesto, pero en este caso vamos a trabajar con estos 22 días. Si multiplicamos estas 2 horas diarias por 22 días nos da 44 horas mes. Entonces, tenemos un costo mensual total que lo multiplicamos por las 44 horas por el costo de la hora de esta persona. Y hagamos de ejemplo de que esta persona cobra $20 la hora ya por hacer tanto esta tarea como otras tareas, ¿no? Siempre hablando de que trabaja 8 horas por día, pero bueno, viendo el tema del costo mensual sería 44 horas que le dedica a las planillas de stock mensuales por $20 la hora. Esto nos da un total de $880, que es lo que saldría a pagarle mensualmente a esta persona solamente por hacer esta tarea. Y créanme que sucede. Quizás no es el valor que uno está acostumbrado, pero por supuesto esto es un ejemplo. En otros países se suele pagar esto. Por ejemplo, si tenemos una persona en el equipo que sabe de automatizaciones, entonces va a construir esta automatización de que se actualice solo la planilla de stock. Entonces, todo lo que se va vendiendo automáticamente se actualiza en el stock, entonces esta tarea quedaría eliminada, por así decirla, se va a hacer con una automatización. La construcción, hagamos de cuenta de que tarda 24 horas en realizarse. Estas 24 horas quieren decir que serían 3 días laborales de 8 horas, ¿no? Si multiplicamos estas 24 horas
por los $20 la hora nos da un costo, o sea, una inversión inicial de $480. Ahora, si vamos a aplicarlo a lo que es el cálculo del ROI, o sea, lo que vamos a ahorrar luego de automatizar esta tarea, que serían los $880, menos el costo inicial, que serían 480, dividido en el costo, que serían los 480 por 100. Esto nos da un total de un 83.33%. Esto es un valor positivo y bastante alto, está bastante cerca del 100, o sea que sí conviene automatizarlo. Claramente nos conviene y se amortizaría en menos de un mes. La persona va a tener más horas libres en las cuales se va a enfocar en otras tareas. No quiere decir de que se va a quedar sin trabajo, sino que puede dedicarse a aumentar la venta o aumentar incluso ese stock, porque podemos traer productos nuevos, podemos aumentar las ganancias, que es lo que el negocio va a necesitar. Una vez que entendimos el primer ejemplo, que era un ejemplo bastante simple y sencillo de entender, vamos a ver un ejemplo un poco más cotidiano que solemos ver mucho en nuestra empresa, en Nexa. En este caso vamos a ver un ejemplo de un chatbot de ventas. Yo por lo general he trabajado casi siempre en el sector de ventas en varias empresas y es muy difícil la parte de presupuesto, más si tenemos una empresa que ofrece muchos servicios o tiene muchos productos, porque todo varía según el cliente, según el pedido del cliente, según la ubicación, según el tiempo en el que lo requiere, según también el stock que tengamos nosotros. También hay muchas cosas que varían, por ejemplo, una terciarización. Hay cosas que no hacían en la empresa, pero sí lo podíamos hacer con una empresa amiga. Entonces teníamos que pedir un presupuesto. Entonces esto es variable. Pero bueno, la parte que se puede automatizar y es más simple de automatizar en estos casos es la recopilación de la información del cliente, o sea, lo que nos pide el cliente, lo que necesitamos para presupuestar. En este caso vamos a ver un ejemplo que es muy parecido a cosas que solemos ver y a las que solemos ayudar a otras empresas. La situación va a ser que tenemos una persona que trabaja en ventas, una o varias personas que atienden todo el día en ventas, y vamos a tomar el ejemplo de que un cliente en ese negocio nos toma aproximadamente 20 minutos. Estos 20 minutos son relativos, pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de lo que nos solicita el cliente. Por ejemplo, un cliente nos habla por WhatsApp, tenemos que responderle de forma amable, tenemos que preguntarle qué es lo que necesita, tenemos que recopilar nosotros esa información, preguntarle la dirección si necesita envío, etcétera, un montón de otras variables. Vamos de ejemplo de que los clientes son bastante rápidos y nos demoramos 20 minutos en tanto responderles, armarles el presupuesto y enviárselos. Esto es muy rápido hacerlo en 20 minutos, pero supongamos que podemos tener dos personas en ventas que vayan haciéndolo a la par. Un cliente nos lleva 20 minutos, que pasado ahora son 0.33 horas por cliente. Lo más común es que de forma orgánica quizás tengamos entre 100 a 200 clientes. En este caso vamos a ver 200 clientes por mes. O sea, estos 200 clientes nos están hablando para pedirnos presupuesto, ¿no? No quiere decir de que se cierre la venta a todos los 200 clientes, pero bueno, lo vamos a tomar como ejemplo. Estos 200 clientes por 0.33 horas que nos toma cada uno, nos da unas 66.7 horas por mes. Esto es lo que dedicaríamos con todos estos clientes a armar el presupuesto, recopilarlo, y no estoy hablando para nada de hacer seguimiento, solamente de presupuestar. Entonces, el costo actual, vamos a tomar un ejemplo de que la hora de estas personas salen $15. El costo mensual va a ser 67.7 horas que nos gastamos mensuales en responderle a estos 200 clientes. Por $15 nos da un total de $1000 aproximadamente. A nivel anual sería estos $1000 multiplicados por 12 meses, entonces nos da un total de $12.000. Dijimos que el costo actual anual de esta tarea es de $12.000. Ahora vamos a ver cuál es el costo de un chatbot. En este caso vamos a trabajar con un chatbot muy simple que se va a encargar de dar el primer paso con el cliente, de recopilar todos los datos, tanto el número de teléfono, el nombre, el correo electrónico, lo que necesita, le va a recomendar productos o servicios, y lo principal va a ser recopilar lo que el cliente necesita que le pasemos en el presupuesto. Como hablamos al principio, hay tareas o partes de las tareas que necesitan sí o sí una conciencia humana. Este chatbot va a dejar para el final
que un humano envíe el presupuesto, ya que el precio es lo más variable en estos procesos. Es necesario sí o sí de que un humano defina el precio dependiendo, por ejemplo, si un cliente viene y me dice lo necesito para ayer y el precio por supuesto no va a ser lo mismo que si me lo pide de acá para un mes o de acá a una semana. Para que entren en contexto, eso va a ser la tarea del chatbot. El setup inicial de este chatbot va a ser, por ejemplo, de $1.500 y vamos a tener un mantenimiento mensual de $150 por mes. Este mantenimiento, por ejemplo, va a entrar todo lo que es actualizaciones, va a entrar quizás hasta capacitaciones de empleados o depende de lo que se acuerde entre las dos partes. Vamos a anualizar todo esto, ya que el setup se paga una sola vez y el mantenimiento es mensual. Vamos a sumar estos dos, los 1.500 del setup más los 1.800 que sería el mantenimiento anual de este servicio. Esto nos da un valor total de $3.300. Ahora, vamos a ver la situación con el chatbot. Hablamos al principio de que la tarea de solamente eso, pero eso ya va a ser mucho más rápido porque ya va a tener toda la información del cliente, entonces sabe cómo se llama el cliente, sabe a qué mail tiene que enviárselo, sabe cuándo necesita el producto o el servicio y sabe qué producto o servicio necesita presupuestarle. Con esa información es mucho más fácil y más rápido tenerle el presupuesto listo al cliente, quizás en el mismo día o al otro día. En vez de trabajar tanto tiempo, vamos a trabajar un cliente nos va a tomar 6 minutos. Bien, dicho esto, entonces, hagamos de cuenta que la situación actual con un chatbot ya trabajando en la empresa, un cliente nos va a tomar tan solo 6 minutos. Que 6 minutos pasado horas es 0.1 hora. Entonces nos va a tomar 0.1 hora por cliente en vez de lo que habíamos hablado antes que nos tomaba 20 minutos por cada cliente. Pasándolo a los 200 clientes nos va a dar un total de 20 horas al mes. Y recuerden que anteriormente estábamos trabajando 66.7 horas al mes. A pasar a 20 horas al mes ya son bastantes horas libres. Entonces ya empezamos a ver reflejado el poder de esta automatización y podemos quizás esperarnos un ROI bastante positivo. Ahora vamos a analizar el costo versus el ahorro con el chatbot. A nivel mensual sabemos que las 20 horas que va a empezar a trabajar esta persona por $15 tenemos que sumarle también los $150 mensuales que nos sale la mantención de este servicio. Entonces esto nos da un total de $450 y a nivel anual serían estos mismos $450 por 12 meses. Esto nos da un total de $5.400. El ahorro que tendríamos en general va a ser el valor que nos salía sin un chatbot, como que es de $12.000, menos los $5.400 que sería con el chatbot. Esto nos da un ahorro total de $6.600. Con este ahorro ya podemos calcular lo que es el ROI. Tenemos que el costo del chatbot más el mantenimiento es de $3.300. O sea, ese sería el costo anual con el setup más el mantenimiento. El retorno a la inversión o el ROI se puede calcular que son los $6.600, que es el ahorro, menos los $3.300, que es la inversión, dividido en la inversión, que serían los mismos 3.300 por 100. Esto nos da literalmente un ROI de 100%. Esto es increíble, o sea, es prácticamente un sí rotundo a esta automatización. Entonces en este caso claramente nos está conveniendo automatizar este primer paso en la venta. Luego de esto también hay un montón de cosas que quedan en el aire, pero que aún así van a seguir sumando a este rol, porque la persona que se encarga de ventas no va a, o sea, no quiere decir de que va a dejar de trabajar, sino se va a dedicar a una parte del proceso que sería terminar de definir el presupuesto y enviar. Por ejemplo, si estamos hablando de que le respondíamos a 200 clientes manualmente, claramente no cerrábamos esos 200 clientes, era imposible. Por ejemplo, podemos tener una tasa de cierre de un 20, un 30%. ¿Por qué? Porque se nos escapaban muchos clientes porque ni siquiera le podíamos responder. Porque quizás un día nos hablan 20 y les respondemos a 10 y al otro día nos hablan 10, pero nos quedaron 10 del otro día y no les pudimos responder y así se nos van acumulando clientes que se van perdiendo. Aplicando este chatbot vamos a calificar el cliente rápidamente, vamos a tomar todos los datos que necesita el agente para poder hacer el presupuesto y con esto vamos a aumentar la tasa de cierre. Y si aumentamos la tasa de cierre, tranquilamente podemos pasar al segundo paso, que es meter publicidad, porque sabemos que tenemos un chatbot que nos está respondiendo bastante bien.
Entonces, estos 200 clientes podrían ser tranquilamente 400 y los podríamos tomar sin ningún problema. En este caso, el ROI es un sí rotundo. Luego de que haya quedado muy claro este ejemplo, que lo repito de nuevo, es uno de los problemas que vemos todos los días en Nexa y que resolvemos todos los días. Por lo tanto, si tenés algún problema como estos en tu empresa, te invito a que veas nuestra página web o nos escribas por WhatsApp, que tranquilamente podemos tener una reunión totalmente gratuita para que puedas revisar todo lo que podemos automatizar en tu empresa y vas a ver que realmente funciona y vas a ver ejemplos reales también sin ningún problema. Como resumen final, vamos a tener una guía práctica completa para decidir. Yo te invito a que esto lo hagas en tu empresa, en las tareas o en cualquier tarea que te imagines. También pueden ser tareas para estudiantes, tareas para profesores. Esto se puede aplicar para todos. Hay que tener en cuenta de que se puede aplicar para todos y eso es lo mejor y lo más lindo de las automatizaciones. El primer punto va a ser identificar la tarea repetitiva. Luego de esto vamos a evaluar el impacto, la frecuencia y el esfuerzo que nos toma realizar esta tarea. Luego de eso vamos a calcular el ROI y decidir cuáles son las prioridades. O sea, ¿me conviene o no me conviene? Y con esto definís qué automatizar primero y qué puedes dejar para después, o qué directamente no hace falta automatizar. Ahora ya sabes cómo aplicar esta métrica en todas las automatizaciones y te invito a que identifiques una tarea repetitiva tanto en tu empresa, en tu trabajo, en tu negocio o en cualquier tarea cotidiana que tengas y apliques esta métrica para saber si es algo que se puede automatizar o no. Con esto ya vas a saber identificar lo que realmente mueve la aguja y lo que de verdad puedes automatizar y va a valer mucho la pena. Si te gustó este video y todo este contenido, te invito a que me sigas y que me dejes un buen like y nos vemos en el próximo video. Gracias.